La verdad está ahí afuera, o eso les gustaría decirnos, pero el tema de los extraterrestres generará muchas respuestas en nuestros días. Desde luces en el cielo, hasta conspiraciones gubernamentales. Aquí hay 20 cosas que debes saber sobre el incidente OVNI de Roswell. Número 20. El comienzo. Entonces, ¿por dónde deberíamos empezar con algo como Roswell? Bueno, lo más fácil es empezar por el principio, porque, no os equivoquéis, algo ocurrió allí, y eso nadie lo puede negar. Pero lo que surgió de este incidente es el resultado de todo tipo de especulaciones, conspiraciones y negaciones sobre la verdad. Sin embargo, la verdad está ahí fuera, y te ayudaré a reconstruirlo todo. Así que empezaremos por el principio, que en este caso nos lleva a 1947. Y técnicamente la historia no comienza realmente con extraterrestres. Comienza con un ranchero que vivía a unas 75 millas de Roswell. Antes de que todo empezara a volverse loco, ya corrían historias sobre platillos voladores y otras cosas en los cielos de Nuevo México. Y ahí es donde entra en juego. Un día, ya sea en junio o julio de ese año, encontró el lugar del accidente en su propiedad. Hablaré de cuáles eran los materiales más adelante, pero lo que hizo con ellos fue la clave. No solo lo guardó ni fue a la prensa, sino que acudió al sheriff de Roswell, Nuevo México. Así es, se lo llevó al sheriff para ver qué estaba pasando, y ese sheriff se lo llevó al coronel William Blanchard, el comandante del aeródromo del ejército de Roswell. Aquí es donde entra en juego una parte clave del misterio de Roswell, porque uno pensaría que el coronel de la base simplemente lo encubriría de inmediato. Excepto que no lo hizo. No solo no guardó silencio sobre el tema, sino que hizo una declaración oficial al día siguiente. Y en esa declaración, señaló que el grupo pudo obtener piezas de un disco volador que les fue llevado en cooperación con el departamento del sheriff local. Número 19. El accidente permanece. Nunca hubo informes oficiales verdaderos sobre el hallazgo de cuerpos extraterrestres en el lugar del accidente en cuestión. Solo quería dejar eso de lado para que quede claro. Ahora, lo que el ranchero encontró y entregó al sheriff y al ejército fueron restos que Brazel, el supervisor, había recogido. Y en total fueron un par de kilogramos. Incluía palos de goma, papel brillante con algunas letras impresas, metales livianos, cables de fibra óptica y cinta adhesiva. No es exactamente lo que uno esperaría encontrar en una sonda o nave alienígena, pero eso impidió que los teóricos de la conspiración y otros pensaran que, bueno, ¿no? Igualmente importante es que el gobierno se metió varias veces en la boca por los escombros, lo que realmente se encontró allí. Hay que recordar el comunicado de prensa del coronel. Y no mucho después de que hiciera esa publicación, el ejército estadounidense intervino y cambió la historia a los medios. Notaron que no era un disco volador, sino simplemente un globo meteorológico que se había estrellado en algún momento en la tierra de los rancheros. Ahora hagamos una pausa allí y pensemos en esto de manera lógica. Los globos meteorológicos existen y los tenían en ese momento, pero eso no coincide con los elementos que se encontraron en las tierras de los rancheros. Después de todo, ¿por qué un globo meteorológico tendría papel brillante con algunas letras, o incluso cables de fibra óptica? La cinta definitivamente no es algo que encontrará en un globo meteorológico de alta calidad del gobierno, ni tampoco ciertos metales. Así que eso realmente no ayudó en nada, y llevó a la gente a pensar que el gobierno estaba tratando de encubrir algo. No importa lo que puedas sentir acerca de los extraterrestres, honestamente es probable que haya habido un encubrimiento de alguna manera o forma. Número 18. Extraterrestres. ¿Dónde aparecieron los primeros informes sobre los llamados extraterrestres en Roswell? Eso se debe a hechos confirmados que ocurrieron 7 años después de este incidente inicial. En este caso, en los desiertos cercanos a Roswell, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaba haciendo lo que llamaron pruebas de caída ficticia. Hicieron versiones atenuadas de muñecos humanos que luego arrojarían desde globos meteorológicos. ¿Y por qué estaban haciendo tales pruebas? Bueno, hay varias razones por las que esto podría haber sido así. Podrían haber intentado probar los daños causados por impactos en humanos desde una altura, o cómo los globos meteorológicos podrían soportar el transporte de muñecos humanos. Nunca obtuvimos una explicación completa sobre eso, pero lo que sí sabemos es que estas pruebas tuvieron lugar en 1954, y cuando agregas las misteriosas naves que flotaban en el aire,
y los seres que se encontraron en el suelo después de ser arrojados, la gente siente curiosidad y luego busca cosas. Y seguramente muchas personas encontraron los llamados cuerpos extraterrestres en el suelo debido a su exterior grisáceo, no parecían ser de la Tierra. Y luego, cuando se acercaron, juran que estas entidades tenían solo 4 dedos. La lógica aquí es que los maniquíes resultaron dañados durante la caída por alguna razón obvia, y la gente no pensaba exactamente con claridad al encontrar estos llamados cuerpos. Entonces, cuando vieron la piel gris, los cuerpos delgados y los dedos faltantes, comenzaron a gritar que había extraterrestres en la ciudad. Número 17. El presidente habla. Una de las cosas más importantes que, lamentablemente, proviene de la gente que cree en los extraterrestres, es que cualquiera que realmente crea que existen, está loco. He aquí una pista que no es cierta en absoluto. Hay personas muy lógicas, racionales e inteligentes que sí creen en los extraterrestres, o al menos pueden aceptar que existe la posibilidad de que existan en la inmensidad del universo. Si se quiere un excelente ejemplo de esto, solo hay que mirar al expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Es posible que Carter haya sido conocido como el presidente maní, pero eso no se debió a sus facultades mentales, es porque sus padres eran dueños de una granja de maní. De hecho, Carter era conocido por ser uno de los presidentes más inteligentes del mundo y nunca tuvo miedo de usar grandes palabras para explicar su punto. Pero antes de convertirse en presidente, las cosas se pusieron bastante interesantes cuando, como gobernador de Georgia, donde nació, afirmó haber visto un ovni. Específicamente, informó haber visto un avión sospechoso autoluminoso en 1973. Así que, claramente, ver un ovni no perjudicó sus posibilidades presidenciales. De todos modos, nunca lo dejó pasar. Y cuando empezó la campaña presidencial en 1976, no solo todavía creía en lo que había visto, sino que prometió hacer públicos todos los registros del gobierno sobre ovnis, para que la gente pudiera saber la verdad sobre lo que habían sucedido. Puede o no haber sido colocado en el cielo por humanos, o cualquier otra cosa. Número 16. El encubrimiento revelado. ¿Recuerdan que noté que una vez que Roswell confirmó que se había encontrado un disco volador, los militares habían cambiado su historia por la del globo meteorológico? Bueno, esa historia siguió siendo un acontecimiento canónico durante algún tiempo, hasta que la gente empezó a recordar lo que pasó en Roswell, y luego empezó a pensar que el gobierno tal vez no les había estado diciendo toda la verdad sobre las cosas. Es una sorpresa, lo sé. Un avance rápido hasta la década de 1990, y todos, desde ciudadanos normales hasta personal militar y más, estaban teniendo lugar avistamientos de ovnis en todo el país, y eso atrajo más atención sobre Roswell y el COVID que sucedió legítimamente. Para ello, los militares sí revelaron una nueva historia sobre lo que supuestamente había ocurrido allí. El gobierno afirmó que el objeto volador no era un globo meteorológico ordinario. Era un globo de pruebas nucleares que formaba parte del Proyecto Mogul, un proyecto ultrasecreto de la Fuerza Aérea para utilizar micrófonos en globos de gran altitud para detectar bombas atómicas soviéticas. Hay que recordar que en 1947, la Segunda Guerra Mundial pudo haber terminado, pero la Guerra Fría estaba en pleno apogeo y la Unión Soviética estaba tratando de consolidar su poder de muchas maneras, que incluían fabricar y probar con éxito la bomba atómica más poderosa. Bomba alguna vez detonó. En otras palabras, eran tiempos bastante difíciles y el gobierno quería todo lo posible para intentar ver si llegaban bombas a Estados Unidos. Número 15. El estado de Roswell. Cuando una historia se arraiga en un lugar, tiende a suceder algo muy típico: oportunidades para ganar dinero. La codicia estaría a la vista en Roswell, mientras seguían creyendo que había extraterrestres en su pequeña ciudad natal de Nuevo México. Y no ha parado durante casi 80 años. De hecho, si fueras a Roswell hoy, verías todo tipo de mercancías y recuerdos extraterrestres que celebran los eventos que ayudaron a que este lugar fuera famoso. Y seamos realistas. Pero si no fuera por los 2 incidentes y la histeria que causaron, es posible que nunca hubiéramos oído hablar de Roswell, Nuevo México, a menos que viva allí o viva cerca. Naturalmente, para estimular el turismo, continúan promocionando la historia extraterrestre, incluso si ha sido completamente desacreditada por el gobierno y otras fuentes. ¿A la gente le importa? Bueno,
En absoluto. Al igual que ser parte de un club, están felices de disfrutar de la gloria de la historia de su ciudad natal. Ahora bien, claro, no todo el mundo va a creer en los extraterrestres, pero más que suficiente gente viene a visitar el lugar para mantenerlo relevante ante los ojos del público. Y puedes apostar que Hollywood está más que feliz de aprovechar lo que han hecho y siguen haciendo. Número 14. Cultura pop. Cuando se trata de Estados Unidos, si existe la posibilidad de aprovechar un determinado evento a cambio de dinero, lo harán, especialmente si se puede aprovechar en Hollywood. Como puede imaginar, ha habido múltiples programas de televisión y películas sobre el incidente de Roswell y varias otras cosas que supuestamente sucedieron allí, o lo llevan en una dirección fantástica y describen lo que podría haber sucedido si hubiera extraterrestres entre nosotros. De hecho, no hubo una, sino 2 series dramáticas sobre Roswell. Se llamaban Roswell y Roswell, Nuevo México. ¿Qué tan original es eso? Ambas series duraron exactamente la misma cantidad de tiempo y se hicieron con 30 años de diferencia. ¿Teoría de la conspiración mucho? También hubo algunos documentales sobre el evento, y tuvieron leyendas del cine y la televisión como Martin Sheen como protagonistas. ¿Pero por qué es así? ¿Por qué Hollywood estaba casi ansioso por aferrarse a lo sucedido en Roswell? Bueno, es simple. Es una gran historia. Incluso si no crees en extraterrestres, si te imaginas como una de esas personas de Roswell en 1947, antes de que el gobierno publicara información y la era de Internet, ¿qué crees que habrían creído? ¿Qué estaban pensando y sintiendo cuando creyeron que su hogar podría en realidad albergar extraterrestres o que los extraterrestres volaban sobre sus cielos? Esos sentimientos pueden nacer en historias y es por eso que la gente sigue intentando repetirlos, a pesar de que en su mayor parte han sido desacreditados. Después de todo, todos sabemos que Hollywood ya no hace nada original. Número 13. Project Mogul. Hablé de ello un poco antes, pero ahora profundizaré en lo que era Project Mogul, principalmente porque es posible que no estés seguro de cómo se suponía que funcionaba todo esto. No se trataba solo de descubrir potencialmente que las bombas se dirigían hacia nosotros. Fue para ayudar a detectar pruebas de bombas en Rusia. El objetivo era instalarlos a gran altura y luego usar los micrófonos especiales que tenían para captar las ondas sonoras de esas explosiones. Sinceramente, fue una idea bastante inteligente y una prueba de lo que sucede cuando la gente intenta encontrar una solución rápida a un problema importante. Para ser claros, no es extraño que decidieran probar esto en Nuevo México. Muchos experimentos militares, especialmente aquellos en los que participa la Fuerza Aérea, se realizan en los desiertos de Nuevo México, Nevada y más, porque son remotos y desolados. Y es realmente difícil espiar esos lugares porque los satélites y otros dispositivos aún no estaban en pleno funcionamiento. Entonces eso plantea la pregunta, ¿qué pasó con Project Mogul? Bueno, se cerró porque era costoso de realizar y no era la forma más confiable de detectar una prueba de bomba. Y finalmente, idearon un sistema mejor para ver qué estaban haciendo los soviéticos mediante detectores sísmicos y muestreadores de aire. Uno solo podría imaginar si la histeria alienígena hubiera sido mucho menor si se hubieran inventado antes de que Project Mogul estuviera operativo. Número 12. Jesse Mercel. No hay muchos nombres relacionados con el incidente de Roswell, pero uno que ayudó a agitar aún más la controversia fue el del mayor Jesse Mercel. Era un hombre al que se le asignó la tarea de ir al lugar del accidente original en 1947 y descubrir qué estaba sucediendo allí. Es famoso el hombre de la imagen de los fragmentos del globo meteorológico y fue parte del equipo de COVID para el evento. Y ese es el final de la historia. Bueno, no muchas décadas después, fue entrevistado por un experto en ovnis y afirmó entonces que no solo había un encubrimiento, sino que los militares realmente encontraron algo extraterrestre allí. Dio múltiples entrevistas sobre la situación, y eso ayudaría a despertar aún más interés, añadiendo al asunto que su hijo había afirmado que su padre trajo algunos fragmentos del lugar del accidente que ayudaron a demostrar que era extraterrestre. Entonces, ¿qué se podría hacer con todo esto? Bueno, en realidad es difícil decirlo. Está claro, sin embargo, que él tenía una razón para decir lo que dijo, al igual que su hijo. Pero, lamentablemente, es posible que nunca sepamos las verdaderas razones. Número 11. Autopsia extraterrestre.
Voy a hablar detenidamente sobre este tema, ya que es uno de esos aspectos lamentables del incidente que fue tan grave, que incluso invadió el campo de las NFT. Increíble, ¿no es así? Retrocedamos un poco en el tiempo, específicamente al año 1995, después de que tuvo lugar el famoso incidente de Roswell. Fue en ese año cuando se lanzó una película titulada Alien Autopsy, que presentaba lo que se afirmaba era la disección de un supuesto extraterrestre capturado en cámara. Te puedes estar preguntando, ¿cómo se relaciona esto con todo lo demás? Bueno, para hacer una larga historia corta, se afirmó que el extraterrestre que fue objeto de la autopsia era, de hecho, uno de los seres del incidente de Roswell. Como es de esperarse, la película ha sido criticada, desacreditada y mucho más a lo largo de los años. Sin embargo, con la llegada de la tendencia de las NFT, las personas detrás de la película decidieron convertir toda la cinta en un NFT, que se puso a la venta por la módica suma de $1 millón. Y es precisamente por este tipo de situaciones por las que creo que la venta de NFT debería ser relegada a un pozo de fuego. Están intentando engañar a la gente, vendiéndoles vídeos falsos de extraterrestres a precios exorbitantes. Número 10. Glenn Dennis. Aquí nos encontramos con otra figura clave que estuvo presente durante el incidente de Roswell y que, involuntariamente, pudo haber contribuido a avivar aún más las llamas de la controversia. Estamos hablando de Glenn Dennis, un antiguo empleado de servicios funerarios en Roswell. Según se cuenta, fue contactado en varias ocasiones por la base de la Fuerza Aérea local, la misma que emitiría la declaración inicial sobre el supuesto accidente de un globo meteorológico. Dicen que le hicieron preguntas sobre cómo preservar los cuerpos, en particular, si había alguna forma de sellarlos herméticamente dentro de los ataúdes. Si esto hubiera sucedido de verdad, resultaría sumamente sospechoso. A lo largo de los años, muchos han cuestionado la credibilidad de Dennis, especialmente cuando se unió a un ex miembro de esa base de la Fuerza Aérea para establecer un museo dedicado a los ovnis. Posteriormente, comenzó a aparecer en numerosos programas de televisión para contar su historia. Incluso llegó a tener un episodio de la serie Misterios sin resolver, dedicado enteramente a su relato. Sin embargo, hoy en día, muchas personas no consideran a Dennis como una fuente confiable de información sobre lo que realmente ocurrió en Roswell. Los escépticos argumentan que sus afirmaciones son inverosímiles y que carecen de evidencia sólida para respaldarlas. A pesar de esto, su historia ha capturado la imaginación de muchos y continúa siendo un elemento central en el misterio de Roswell. Número 9. El engaño ovni azteca. Lamentablemente, cuando se trata de eventos importantes que causan un gran revuelo, es inevitable que la gente intente replicarlo para sus propios propósitos nefastos o simplemente para hacer una broma. En este caso, en Aztec, Nuevo México, se produjo un accidente ovni que supuestamente tuvo lugar en 1948, apenas un año después de que los sucesos de Roswell sacudieran la región. La historia sería publicada por primera vez en 1949 por un autor llamado Frank Scully en sus columnas de revistas de variedades y más tarde en su libro de 1950, Detrás de los Flying Saucers. A mediados de la década de 1950, la historia quedó expuesta como un engaño fabricado por dos estafadores, Silas M. Newton y Leo A. Gabauer. ¿Por qué? Bueno, porque estaban tratando de engañar a la gente para que comprara tecnología extraterrestre y así poner un clavo en este ataúd. Era una historia tan absurda que ni siquiera el FBI se tomó el tiempo de investigarla. Número 8. Accidente en Corona. Stanton Friedman, un destacado experto en el campo de la investigación de los ovnis, llevó a cabo varias entrevistas importantes con algunas de las personas que he mencionado anteriormente. Con un compromiso inquebrantable, Friedman dedicó su vida a la tarea de intentar demostrar que los ovnis eran una realidad tangible y no simplemente producto de la imaginación colectiva. En el año 1992, publicó una obra que se convirtió en un hito en el campo de la ufología, titulada Crash at Corona. En este libro, Friedman presentó una serie de alegaciones audaces y controvertidas. Sostenía que el FBI y otras agencias gubernamentales no solo habían conseguido pruebas definitivas de la existencia de ovnis y extraterrestres, sino que además estaban recurriendo a una especie de red de espionaje
para interceptar llamadas y otras comunicaciones con el objetivo de mantenerse un paso por delante del ciudadano promedio. Sin embargo, aunque tenemos evidencia de que el gobierno ha vigilado a sus propios ciudadanos en numerosas ocasiones, en este caso particular, la afirmación parece ser infundada. Esta narrativa ha sido desacreditada de múltiples formas. Muchas de las afirmaciones que se hicieron sobre cómo el FBI y otras agencias estaban llevando a cabo estas operaciones de espionaje resultaron ser, en su mayoría, literalmente imposibles de realizar con la tecnología de la época. Número 7. El informe Roswell. Si logras que un número suficiente de personas manifieste su descontento sobre determinado asunto, es inevitable que alguien, en algún momento, tome nota de ello y emita algún tipo de declaración o respuesta al respecto. Es simplemente una cuestión de tiempo y de quién será la persona o entidad que asumirá esa responsabilidad. En lo que respecta al famoso informe Roswell, su surgimiento en la década de los 90 no fue más que una nueva versión del incidente, proporcionada por el gobierno, en respuesta al creciente interés y curiosidad de la sociedad. Cada vez, más personas querían desentrañar la verdad sobre lo que realmente ocurrió allí, y si se estaba ocultando información de importancia. Resulta irónico que el congresista de Nuevo México fuera uno de los principales impulsores de la publicación de este informe. Fue en este contexto donde se nos dio a conocer el Proyecto Mogul y muchos otros datos e informaciones relevantes que ya se han discutido en diferentes foros y plataformas. Como es bien sabido, no todos aceptaron la veracidad del informe, considerándolo una maniobra de distracción, pero esa es una opinión que cada uno tiene el derecho de formarse. De cualquier forma, es importante destacar que, al menos en este caso, las fuerzas militares cumplieron su función de manera eficiente, proporcionando una explicación oficial a los hechos. Número 6. Philip J. Corso. Aquí nos encontramos con otra figura misteriosa y enigmática que está intrínsecamente relacionada con el incidente de Roswell. Se trata del oficial Philip J. Corso. Corso fue un oficial de inteligencia del ejército que se encontraba destinado en Roswell. Un hecho interesante de su vida es que se dedicó a la escritura y publicó un libro intrigante titulado El día después de Roswell. ¿Te gustaría adivinar de qué trataba exactamente este libro? Bueno, en realidad, era la interpretación personal de Corso sobre los sucesos que desencadenaron el incidente y lo que aconteció en los días posteriores. Decidió publicarlo justo en el 50 aniversario del incidente de Roswell, lo que causó un gran revuelo. En su obra, Corso hizo una serie de afirmaciones sorprendentes y audaces, entre las que destacaba una en particular. Aseguraba haber visto un cuerpo extraterrestre dentro de un ataúd de cristal. Como era de esperar, cuando el libro fue publicado, causó un gran revuelo, y muchas personas dentro de la comunidad OVNI no solo creyeron en sus teorías, sino que llegaron a afirmar que todo podría haber sido una estrategia del gobierno para intentar desacreditar a la ufología. Esa no es la teoría más extraña que he escuchado, lo creas o no, porque si realmente quieres acabar con un movimiento o una creencia, uno de los métodos más eficaces es intentar desacreditarlo ante la opinión pública, sembrando dudas y escepticismo. Número 5. Trump contra Roswell. En el año 2020, en medio de su campaña para ser reelegido como presidente, Donald Trump se encontraba en una entrevista con su hijo Donald Jr. Durante esta entrevista, se le preguntó acerca del incidente de Roswell y si consideraría desclasificar toda la información para que el público pudiera entender exactamente qué es lo que sucedió. Trump, en un tono misterioso, afirmó que estaba al tanto de algunas cosas interesantes acerca de esos eventos, pero también indicó que no era probable que divulgue dicha información. Como era de esperar, no lo hizo, y finalmente perdió las elecciones ante el actual presidente, Joe Biden. Ahora bien, la pregunta que surge es, ¿sabía Trump algo sobre Roswell? Bueno, es posible que sí. Es plausible pensar que todos los presidentes que han ocupado la Casa Blanca después y durante el incidente de Roswell probablemente hayan preguntado a alguien al respecto y hayan obtenido los detalles para poder conocer la verdad. Entonces, si eres de los que buscan la verdad detrás del incidente de Roswell, parece que la mejor manera de obtenerla es simple. Búscate una forma de ser elegido para la Casa Blanca. Número 4. Platillos voladores son reales.
Para ser justos y precisos, debemos reconocer que el concepto de los platillos voladores es realmente algo que fue creado por Donald Keyhoe y publicado por primera vez en el año 1950. Este hecho es particularmente interesante, ya que se sitúa cronológicamente muy cerca del famoso incidente de Roswell. El trabajo de Keyhoe, un libro meticulosamente elaborado, recopiló numerosos relatos de los supuestos accidentes de objetos voladores no identificados, OVNI, que ocurrieron entre los años 1947 y 1950. Este libro, que se vendía por el módico precio de $25, resultó ser una lectura barata, pero fascinante y provocativa. Sin embargo, la ironía de todo esto es que la broma terminó siendo para todos nosotros, porque este libro no solo fue un gran éxito de ventas, sino que también alimentó la histeria y el interés generalizado en los fenómenos OVNI y en la creencia de la existencia de seres extraterrestres durante un periodo de tiempo considerablemente largo. Keyhoe incluso escribió un artículo sobre este tema, que luego se convirtió en uno de los artículos más leídos en la historia de la revista en la que fue publicado, demostrando así el gran impacto y la influencia que tuvo su trabajo. Número 3. Hangar 18. Aquí tenéis un intrigante cuestionario sorpresa, preparado especialmente para los entusiastas y seguidores de los fenómenos extraterrestres. Imagina el siguiente escenario. Si de alguna manera se encontraran restos de seres extraterrestres de cualquier tipo en los lugares de los accidentes que supuestamente tuvieron lugar en diferentes puntos de los Estados Unidos, ¿a dónde crees que se llevarían esos cuerpos? La respuesta más lógica, por supuesto, sería una base militar o algún lugar altamente secreto y protegido. En estos lugares los cuerpos podrían ser almacenados de manera segura y estudiarse meticulosamente por varios motivos, ya sea para entender su biología o para aprender de su tecnología. Este razonamiento nos lleva a uno de los lugares más enigmáticos y famosos entre los seguidores de los fenómenos extraterrestres, el Hangar 18. Este lugar, uno de los sitios militares más populares y misteriosos, es conocido por afirmar haber albergado varios restos alienígenas e incluso posibles formas de vida, incluidos los supuestos sobrevivientes del famoso incidente de Roswell. El Hangar 18 ha sido mencionado en varios libros escritos sobre accidentes extraterrestres y se ha convertido en un punto de referencia bastante popular durante un tiempo entre los entusiastas de estos fenómenos. Número 2. Extraterrestres momificados. El matiz que queremos destacar en este relato es que no estamos refiriéndonos al estado de Nuevo México en los Estados Unidos, sino al país de México en América Latina. En un año marcado por los avances científicos y tecnológicos, específicamente en el año 2023, un grupo de científicos mexicanos altamente respetados y reconocidos se presentaron en el Congreso Nacional de su país con un descubrimiento asombroso y sorprendente que dejó a todos los presentes atónitos y boquiabiertos. Supuestamente, habían desvelado la existencia de seres extraterrestres momificados. Este asombroso descubrimiento se presentó ante el organismo gubernamental más alto, con la intención decidida de que la noticia se propagara y llegara a cada rincón, cada ciudad, cada pueblo y cada casa del país. Lo que mostraron no fueron solo los cuerpos físicos de estos supuestos seres de otro mundo, sino también radiografías detalladas de los mismos, en un intento de enfatizar y subrayar la realidad y autenticidad de su existencia. Como puedes imaginar, esta noticia provocó un gran revuelo, generando ondas de choque en la sociedad y captando la atención de muchos, tanto creyentes como escépticos. Pero aquí viene otro giro inesperado en la trama. Si estás escuchando o leyendo esta historia por primera vez ahora, ¿no te parece extraño? Número 1. Visita al lugar del accidente. Bueno, aquí está. 71 años después de los acontecimientos que marcaron el incidente original, el lugar, lleno de misterio y enigma, se abrió al público para visitarlo. Así es, no es una broma o un mito. Si tienes curiosidad y valor, puedes ir al mismo rancho donde ocurrió el accidente original del globo. Puedes pisar el mismo suelo y formar parte de la historia al observar dónde aterrizó y empezó todo. Todo lo que ha alimentado la imaginación y las teorías de conspiración durante casi un siglo. Ahora bien, si hubiera una remota posibilidad de que todavía hubiera algo extraterrestre allí, restos de aquel extraño objeto,
o algo que pudiera exponer algo que el gobierno hizo mal o intentó ocultar, ¿realmente habrían abierto el lugar nuevamente al público? Quiero decir, es una pregunta válida y lógica. Yo, personalmente, creo que no. Eso es todo de Roswell, y todo lo que supuestamente ocurrió allí, y las teorías sobre lo que realmente pudo haber sucedido. Después de todo, ¿no te sientes ahora que comprendes mejor todo y que tal vez están sucediendo más cosas de las que se han descrito? ¿No te parece que la realidad podría ser mucho más compleja y fascinante de lo que imaginamos? Así es la historia de Roswell, un lugar envuelto en misterio y preguntas sin respuesta. Nos vemos en el próximo video.